Estamos en la página 123 del tema 7, nos habla de las claves de una inversión. 3 elementos son claves a la hora de hacer una inversión. Primer aspecto, la rentabilidad o el rendimiento de la inversión. Y nos comenta aquí en el libro que cuando una persona invierte el dinero, está arriesgando su dinero. Entonces, a cambio de arriesgar ese dinero, pues va a exigir una rentabilidad. Bien. Eso es lo que está muy relacionado este punto 1 con el punto 2, porque nos dice aquí en el punto 2 que el riesgo depende de la solvencia del emisor para devolver la deuda. Es decir, si el emisor que emite esa deuda tiene poca solvencia, eso quiere decir que nuestra inversión tiene un mayor riesgo. Por lo tanto, vamos a exigirle una mayor rentabilidad. Es lo que estuvimos comentando, por ejemplo, cuando un bono es emitido por un país tipo Grecia, por ejemplo, como que comentábamos antes. Entonces, como es menos solvente, pues nos fiamos menos y por lo tanto le vamos a exigir una mayor rentabilidad. Bien, y el tercer elemento dice aquí que es la liquidez. Dice que la liquidez depende de la mayor o menor facilidad para recuperar ese dinero invertido. ¿Vale? Entonces, si yo fácilmente puedo recuperar ese dinero que he invertido, eso quiere decir que va a tener una mayor liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Imaginar, por ejemplo, acciones. El comprar unas acciones de Telefónica o de, por ejemplo, del Santander tiene una liquidez muy alta. ¿Por qué? Porque yo en cualquier momento puedo vender esas acciones. Entonces, transformo esas acciones en dinero líquido, en dinero. Entonces, eso quiere decir que es un producto de una alta liquidez. Bien, en la parte de abajo tenemos ahí un esquema que deberíamos de haber apuntado, donde vemos ahí cómo se relaciona en la rentabilidad, el riesgo y la liquidez. Entonces, si no lo tenéis, apuntarlo, porque una acción, si lo comparamos con el dinero en cuenta corriente, una acción tiene ¿cuál tendrá una mayor rentabilidad? ¿La acción o el dinero en cuenta corriente? La acción tiene una mayor rentabilidad. Le vamos a exigir una mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque también la acción tiene un mayor riesgo. Entonces, la acción tiene una mayor rentabilidad y por tanto un mayor riesgo en comparación con el dinero en cuenta corriente. ¿Y cuál de los dos, la acción o el dinero en cuenta corriente, es más líquido? Bueno, pues los dos son bastante líquidos, pero en este caso nos vamos a quedar con el dinero en cuenta corriente. ¿Por qué? Porque el dinero en cuenta corriente, para convertirlo en dinero, solamente necesitas ir con tu tarjeta al cajero y sacarlo, o ir con tu cartilla a la ventanilla de la sucursal y sacar ese dinero. Tiene una alta liquidez. Una acción también tiene una alta liquidez, sobre todo de estas empresas que cotizan en el IBEX 35, que son empresas muy, muy grandes. Tú rápidamente das una orden de venta y rápidamente se va a cruzar con una orden de compra de alguien que quiere comprar tus acciones. Entonces te van a quitar tus acciones de tu cuenta de valores y te van a poner en tu cuenta corriente el importe de esa venta. Bueno, se transcurre un tiempo no muy elevado, pero bueno, diríamos que el dinero en cuenta corriente tiene una mayor liquidez. Y luego nos habla de los factores personales para invertir. Tenemos 3 factores personales. El primero es el horizonte temporal. Nos dice aquí que si se va a necesitar el dinero en breve o si no lo utiliza durante un periodo largo de tiempo, hay que tener en cuenta esto. Solamente es recomendable hacer inversiones con un dinero que no vamos a necesitar, ¿vale? Y cuando invertamos en acciones, siempre buscar más el largo plazo. Es decir, en el corto plazo a lo mejor puede bajar el precio de la acción. Bueno, si nosotros confiamos en esa empresa, a largo plazo, pues seguramente que a lo mejor podrá subir, teóricamente, ¿vale? Entonces, primer consejo, invertir un dinero que no necesitemos. Y segundo, cuando invirtamos en acciones, buscar un horizonte temporal a largo plazo. Bien, segundo elemento, la tolerancia al riesgo. Hay personas que son más tolerantes al riesgo, entonces van perdiendo y no se ponen nerviosos y bueno, dejan esa inversión. Y hay otras personas que el perder dinero enseguida les cambia el carácter, ¿vale? Entonces tienen una mayor aversión al riesgo. Por lo tanto,
Ese tipo de personas se les recomienda que inviertan en productos de renta fija, donde a lo mejor el dinero que vas a ganar no va a ser muy elevado, pero por lo menos no vas a perder, ¿vale? En cualquier caso, como nos dice aquí en la última línea de este punto, la idea clave es diversificar el riesgo. Es decir, no meter tu dinero, por ejemplo, en acciones, ¿vale? Que te puede bajar muy bien el precio de las acciones y más en el tiempo que estamos viviendo ahora. Tampoco meter todo nuestro dinero en renta fija, que vamos a obtener una rentabilidad muy baja, sino diversificar el riesgo, diversificar en diferentes productos financieros. Y el tercer elemento nos habla de que cada vez es más importante el aunar la rentabilidad con los valores personales. Y dice aquí que para quien desea invertir en un mundo más justo y más sostenible, existen las inversiones éticas. Bueno, pues yo invierto mi dinero a aquellas empresas que, por ejemplo, se comporten de una manera ética, por ejemplo, en el trato con los trabajadores, en el trato con los proveedores o a nivel de cuidado del medio ambiente, etcétera, ¿vale? Si no cumple con esos requisitos, entonces yo éticamente tengo esa ética para no invertir en esa empresa. Bien, en el lateral veis ahí que tenemos ahí una serie de viñetas que son interesantes. Veis ahí una serie de consejos. Dice aquí, antes de decidirte por una inversión, fíjate en la rentabilidad de los últimos años. Bien, ¿cuál ha sido su rentabilidad? Eso es una pista de cuál va a ser su rentabilidad futura. Pero esta viñeta va en contradicción con la siguiente, porque nos dice, pero recuerda, unas rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras. Es decir, por muy bien que haya ido, por ejemplo, ese fondo de inversión en el último año, eso no garantiza que en el siguiente año vaya a tener la misma rentabilidad. Luego nos comenta, dice aquí, no te fíes de quien ofrece inversiones con una gran rentabilidad y sin riesgo, no. Lo normal es que si tienes una alta rentabilidad, el riesgo sea elevado. Entonces no te fíes mucho. Y la cuarta viñeta nos habla ahí sobre el cuidado sobre la inflación. ¿Por qué? Porque si los precios suben un 2%, dice aquí, 100 euros valdrán 98 al final del año. Entonces, claro, si tu rentabilidad es del 3%, pero sin embargo la inflación sube un 4%, bueno, pues estás perdiendo poder adquisitivo. Entonces, con eso hay que tener cuidado.